Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Pues vamos con Orígenes. Vamos a terminar hoy los textos de Orígenes sobre la Eucaristía, pero hablando de la Eucaristía, habla de muchos otros temas. Por eso no es solo Eucaristía, sino que es moral, es espiritualidad, es el riesgo de estar ahora con el retiro, ¿verdad? Pero bueno, a ver si nos concentramos a pesar de escuchar. Y hoy justo que no traje yo micrófono precisamente para yo no interrumpirlos. Bueno, estamos en la página 145, homilías sobre Josué. Curiosamente, fíjense cómo le llama al libro de Josué, Jesús Nave. Raro, así se le llamaba en tiempos de Orígenes al libro de Josué, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, Jesús Nave, y explica que los sacrificios de la antigua ley son suplantados por el sacrificio de Cristo. Lo que hacían los judíos ofreciendo sacrificios de animales, ahora es Cristo el que está en el lugar y se ofrece. La Eucaristía es un sacrificio. No perdamos de vista este detalle, pues, porque a veces se insiste mucho que la Eucaristía es una fiesta, sobre todo en misas de niños, y a veces se me hace a mí muy superficial cuando se celebra para niños. Es una fiesta y estamos con Jesús, y es el sacrificio de Cristo. Está bien adaptarlo a algunos niños, pero no perder de vista lo solemne y lo sagrado que es la Eucaristía, el sacrificio de Cristo. Cristo que muere en el Calvario de nuevo por nosotros. Esa dimensión no hay que olvidarla. No solo, como digo, entender que estamos con Él, hay que estar alegres y aplaudan, y la Eucaristía parece un show. Aunque sea para niños, es Cristo que muere. Aunque sea para personas que no entienden mucho, nunca perdamos de vista. Acabo de leer ahorita, hace rato, una nota que demandaron a un sacerdote en Estados Unidos porque en una misa funeraria para un joven que se suicidó, habló del suicidio como algo que no está bien a los ojos de Dios. ¿En qué hizo mal el padre? Pues el suicidio no está en la voluntad de Dios. Lo demandaron los papás. ¿Por qué habló del suicidio? Tendría que hablar de las virtudes del hijo. Fíjense, en Estados Unidos la Eucaristía no puede como complacer. Voy a decir lo que tú quieras, no voy a predicar la palabra. A mí una vez también me reclamaron porque era una quinceañera y que me dijeron, ya que pues yo prediqué la palabra, no me acuerdo qué lecturas eran. Y después dijeron, es que no le dijo que estaba muy bonita la quinceañera, que su vestido, qué sé yo de modas, o que iba a decir vestido de raso, que no sé qué esperaban que describiera el vestido. Es que a veces se convierte la liturgia en eso, una alabanza. Cuando alguien se ha muerto, incluso se lleva su foto y son un elogio. No,
es orar a Dios por el eterno descanso de un alma. Sí reconocer y dar gracias por sus virtudes, pero no, que no sea, es liturgia, o sea, es un acto de Dios divino, no es social. En un acto social sí se puede decir todo eso, ¿verdad? No es el centro, pues la persona, el centro es Dios. Pues eso acaba de suceder, y ya ven, ya los Estados Unidos ya hasta pidieron cantidad, que les den la iglesia $25,000 por haber ofendido la sensibilidad de los papás de uno que se suicidó. ¿Qué esperaban? ¿Que le aplaudieran? O decir, el suicidio está bien, que se suicide, no. La palabra es que esto está mal. Habló de la misericordia, por lo que leí yo, sí habló de la misericordia de Dios. O sea, es un acto que no está bien a los ojos de Dios. La misericordia de Dios es muy grande, esperemos que le haya tomado en cuenta sus virtudes y todo. Eso es lo que yo también diría. La misericordia de Dios cabe entre la soga y el cuello. El último acto consciente de una persona solo Dios lo juzga. En el último momento podemos arrepentirnos y llegar y la misericordia es muy grande, pero yo creo que no hizo mal tampoco en decir que el suicidio es un pecado como tal. O sea, no es para no aplaudir. Bueno, vamos a leer de Jesús Nave, Josué, donde dice cómo el sacrificio de Cristo suplanta los sacrificios de la antigua ley. Cuando vieres que los gentiles abrazan la fe, que se construyen iglesias, que los altares se tiñen, no con sangre de animales, sino que se consagran con la sangre preciosa de Cristo. Cuando vieres a los sacerdotes y a los levitas como ministros, no de la sangre de toros y de machos cabríos, sino de la palabra de Dios por la gracia del Espíritu Santo, di entonces que después de Moisés tomó y obtuvo el principado Jesús, no aquel Jesús hijo de Nave, sino Jesús el Hijo de Dios. Jesús y Josué es sinónimo. Josué, las raíces hebreas pues es lo mismo, Jesús y Josué. Entonces está hablando de Jesús, no el hijo de Nave, no Josué, sino el Hijo de Dios. Habla entonces que ya no hay sacrificios de animales en su tiempo. Dice, cuando tú veas que los sacerdotes ofrecen la sangre preciosa de Cristo, cuando sean ministros no de la sangre de toros, sino de la palabra de Dios. O sea, cambió el culto a Dios. Los judíos iban y ofrecían sacrificios de animales, de sangre, y con eso estaban contentando a Dios, ofreciéndole el culto de gloria y alabanza. Ahora ese culto se da a través de Cristo, que muere incruentamente. Ya no hay derramamiento de sangre, pero también menciona la palabra de Dios. Los judíos parece que en el culto no usaban la palabra de Dios, y en cambio los cristianos, dentro de la celebración eucarística, tenemos la escucha, meditación y hasta explicación de la palabra de Dios, y de esa manera honramos a Dios. Es más perfecto el sacrificio de la Eucaristía que el de los judíos, que ofrecían animales. O sea, no había como mucho compromiso de repente moral, de repente. Yo tengo dinero, me compro una vaca al sacerdote del templo, la ofrezco a Dios y ya me siento contento de haberle ofrecido. Y puede ser que mi vida vaya por otro rumbo, no por la palabra. ¿Sí? Pero actualmente no hacen eso, ¿no? Los judíos ya no. Se juntan en la sinagoga y ahora sí escuchan la palabra. Ellos también se han modernizado, ¿verdad? Y hay algunos muy piadosos, los ortodoxos, que siempre están leyendo la palabra, o sea, no se la quitan. De hecho, usan todavía filacterias y usan en los extremos del manto, como los fariseos, pues, que eran piadosos. No tengamos la idea de fariseos como malos todos, son gente que busca a Dios. Los actuales se llaman ortodoxos y son muchachos a veces muy jóvenes que se internan para estudiar la palabra de Dios. O sea, viven en comunidad, salen el fin de semana con sus familias. Se ve en Jerusalén,
panorama común ver a los ortodoxos con sus largas patillas, sombreritos, vestidos de negro, con sus esposas y sus hijos paseando por el centro. Salen los fines de semana, pero el resto lo dedican a Dios. O sea, siguen siendo muy religiosos y con mucho sentido de lo sagrado. Casi todos los judíos usan un gorrito como signo de que Dios los ve, de que están consagrados a Dios, de que están ante la presencia de Dios, y lo llevan a todos lados. Vamos, ni siquiera se avergüenzan como nosotros, que podemos avergonzarnos de nuestra fe con algún rosario, algún Cristo, o persignarnos, rezar en público, nos cuesta trabajo. Orígenes, les he dicho, comentó casi todos los libros de la Biblia. Comentando a San Mateo, tenemos 2 párrafos muy grandes. Uno donde dice que el pan se santifica por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que un pan se convierta en el cuerpo de Cristo? La palabra de Dios dicha por el sacerdote, la oración. Antes de la consagración, como le llamamos nosotros ahora, no hay cambio de sustancia. El pan es pan. Después de las palabras que el sacerdote pronuncia, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El poder que tiene la palabra de Dios. Esto nos lo dice en este primer párrafo. Vamos a leerlo. Lo que fue santificado por la palabra de Dios y la oración, no por sí mismo santifica, porque si así fuera, santificaría también al que come indignamente del Señor. Y ninguno por este alimento estaría enfermo o achacoso, o moriría, pues esto enseñó Pablo en aquello. Por esto hay entre vosotros muchos enfermos y achacosos, y mueren bastantes. Y por tanto, con respecto al pan del Señor, el provecho para quien lo usa está en participar del pan con mente inmaculada y pura conciencia. Primero es santificado por la palabra de Dios y la oración. Es santo. Pero si lo come alguien que no está limpio, no le hace provecho. Al contrario, le hace daño, si sabemos. Come y bebe su propia condenación. Ya lo tenía muy claro Orígenes. O sea, no comulgaban todos. Aunque tuvieran fe y aunque asistieran a la Eucaristía, no comulgaba el que no tuviera una conciencia pura. Dice, mente inmaculada y pura conciencia. Uno que cayera en pecado desde el siglo I tenía que esperarse y reconciliarse con la iglesia. No había confesión auricular. No tenían que decir los pecados al sacerdote, al oído. De hecho, en algunos lugares se confesaban públicamente. O sea, yo he pecado, entonces me abstengo, voy a hacer penitencia, y a veces esa penitencia duraba 1 año, hasta que se reconciliaban con la iglesia y entonces podían comulgar. Pero sí había reconciliación. Aquello de Jesús, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, lo tenían muy claro. La manera fue como ha ido cambiando, que ahora es decirle al sacerdote en secreto para que el sacerdote dé la absolución. La segunda parte insiste en que no aprovecha la comunión a quien no vive en gracia, pues, que por cierto es un tema de conciencia muy difícil de saber. A veces no entendemos, ¿estaré preparado para comulgar? ¿Estoy en gracia? Hay veces que nos quedan dudas. ¿Este pecado es grave? ¿Me quita la comunión o no? Uno se tiene que ir formando su conciencia. La propia conciencia va indicando cuando uno no es capaz de comulgar. Pero hay que tener una conciencia delicada, porque podemos caer en el extremo de un lado o de otro, de decir, por cualquier cosa ya no puedo comulgar. Dije una mala palabra, ya no puedo comulgar. Quizá una mala palabra no te quita la comunión con Dios. Depende de cómo la hayas dicho. Sí, depende. Si yo con una palabra daño mucho a una persona, lo hago con toda la intención de golpearlo, de ofenderlo, de insultarlo, de humillarlo,
Hay expresiones que de por sí son fuertes. Decirle a una mujer contra su honra una palabra, no, pues nomás le dije que era prostituta. A ver, pero eso a ella le pudo haber hecho un daño terrible. Expresiones como muerta de hambre, he oído que le dicen. Es una ofensa de desprecio. Una vez oí que a mí pocas veces he visto que se pelea, no me gusta la violencia para nada. La huyo. Hay cosas que uno no resiste. Yo la violencia no. Y un día oí que afuera se estaban peleando, desde luego yo no salgo ni nada, al contrario me da miedo ver golpear, qué curioso, ¿eh? Sensibilidad media rara. Pero oí las palabras que le decía uno a otro, y entre otras le decía perro, con una expresión de odio. Yo creo que sí es pecado mortal. No, pues nomás le dije perro, pero ¿con qué intención y en qué circunstancia le dijiste? Es un pecado grave, estás ofendiendo a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Y en cambio puede ser que yo haga una cosa grave, pero que no era la intención, no hay pecado. Hay personas que dicen muchas malas palabras, pero sin intención de ofender. Al contrario, da risa que le digan a uno, no hay pecado grave, aunque hayan dicho 100 malas palabras. Ahí donde hay que... Yo creo que ahí sí puede ser grave. Ahí donde cada uno en su conciencia, si yo perdí la paz y no tuve caridad, yo sé que está mal. Un pensamiento malo, que por cierto los pensamientos malos, pues puede ser sobre cualquier materia, ¿eh? Uno cree que pensamiento malo es pensamiento de impureza. No, también hay pensamiento de falta de caridad. Entonces, tiene uno que saber que no todo quita la comunión con Dios, pero tampoco ser laxo y decir, no, yo a Dios lo amo y aunque yo haya hecho lo que sea, yo comulgo. No, ahí está el justo medio. Saber qué ofende a Dios gravemente y qué no. Para quitarnos el escrúpulo, yo les aconsejo que no se confiesen tan seguido. Que el sacramento hay que valorarlo, apreciarlo, acudir a la gracia de Dios. No cada rato, porque entonces es como que se arrutina pues de cualquier cosa. Cualquier cosa a base de repetirle ya no hay efecto, ¿verdad? Entonces, tener un poco de más respeto por el sacramento de la confesión, acudir cuando uno tenga conciencia de pecado grave, sí, pero cuando no haya pecado grave, pues dejar. Recuerden que el sacramento, la absolución, borra los pecados veniales. Entonces están borrados. Si cuando te vas a confesar después de un mes y medio, 2 meses, te acuerdas de los pecados veniales, aunque se hayan perdonado por la comunión, vuelve a decirlos para que quedes más tranquila. Si no hay pecados mortales, pues di los veniales. Pero no estar con ese escrúpulo. Hay quienes se quieren estar confesando diario. Diario. Tuvimos aquí incluso el caso de un sacerdote en Guadalajara que cayó en esa enfermedad de escrúpulos. Dicen, yo lo conocí ya grande al padre, pero que todos los días, temprano, iba al donde vivía el arzobispo, Garibi Rivera, a pedirle que lo confesara diario, esa enfermedad. O aquí en los templos, en cuanto se sienta un sacerdote, ni lo piensan, cuando ven la oportunidad van. Me parece que eso es caer en escrúpulos. Y de paso, como que no apreciar la gracia. A ver, si te confesaste ayer, mantente en gracia unos días, no vayas luego, o sea, señal de que te hace falta valorar más, mantenerte en la gracia de Dios, ¿verdad? Pero a veces son escrúpulos, no es tanto que haya pecados mortales siempre. Eso, pues, la conciencia hay que irla formando. Entonces, vamos a leer lo que dice Orígenes, que tenían ya muy claro desde el siglo III que no todos debían comulgar, aunque fueran cristianos y asistieran a la Eucaristía.
Vamos a leer, está un texto muy largo. Así pues, ni se nos priva de algún bien por solo no comer del pan santificado por la palabra de Dios y la oración, ni por comer sobreabundamos en algún bien, porque la causa de la privación es la malicia y los pecados, y la causa de la abundancia es la justicia y las buenas obras. De modo que esto es lo que dice Pablo en aquello. Ni si comemos abundamos, ni si no comemos somos menos. Y si todo lo que en la boca entra pasa al vientre y se arroja en un lugar secreto, también el mismo alimento santificado por la palabra de Dios y la oración, en cuanto es material, va al vientre y se arroja en un lugar secreto, pero en virtud de la oración hecha sobre él, según la analogía de la fe, se hace útil y causa la perspicacia de la mente que mira lo que es útil, y no la materia del pan, sino la palabra dicha sobre él es la que ayuda al que no le come indignamente del Señor. Y todo esto acerca del cuerpo típico y simbólico. Lo que dice San Pablo entonces, o se recibe un bien o se recibe un mal, o no aprovecha. Y dice, pues como que pues si no comulgas, pues tampoco te preocupes tanto. Dice aquí al principio, dice, ni se nos priva de algún bien por solo no comer del pan santificado por la palabra de Dios. O sea, no se nos priva de algún bien. Es que tengo muchas ganas, pero si no comulgas, quedas igual. Pero si comulgas indignamente, te hace daño. Mejor no comas, no comulgues. Que no nos basemos solo en las ganas, es la emoción, sino en la introspección de nuestra alma. Si yo he ofendido mucho a una persona, falta de caridad, si yo he pecado de soberbia, si yo he pecado de pereza, si yo he pecado de envidia, si yo no he cumplido con mi deber, si yo no estoy en la presencia de Dios siempre, ¿cómo voy a recibirlo tan tranquilo? No te hace mal si no comulgas. Puedes durar sin comulgar. Ojalá y no, pues, pero es mejor dejar de comulgar que comulgar indignamente. Es que tengo muchas ganas, o a veces hay otras causas que son menos loables. Por ejemplo, es que si no comulgo, ¿qué van a decir los demás? Es que así he escuchado, voy a salir de padrino y van a tomar fotos y se va a ver que no comulgo. No, hay muchas causas, y eso peor todavía, no es por una causa. Vas a comulgar por quedar bien con los demás, pero ante Dios. Es que quiero que se vea. Incluso otras causas que no se pueden decir siempre, pero que en secreto. Es que voy a comulgar para que me vea mi patrón y tenga confianza en mí. Se da eso. O voy a comulgar porque mi esposa siempre me está checando. Hay mujeres que todo quieren saber del hombre y de toda la gente. Es que me está checando y me va a preguntar por qué no comulgo. Mejor comulgo, aunque a Dios lo ofenda. No estoy hablando con fantasía, eso sucede. No, lo que nos debe llevar a la comunión es el amor a Cristo y estar en gracia. Me vale lo que digan o dejen de decir los demás. Ni quedar bien, ni por no quedar mal, tenemos que acceder a la comunión. Esto que les digo es real, se da. ¿Eso sería un sacrilegio? Sí. Yo creo que hasta simonía. O sea, como comprar los sacramentos, ¿no? Como por otra, de alguna forma, como por otra razón, ¿no? Eso que les digo de que hay alguien que cheque, o el papá que le dice al niño, tienes que comulgar, y si no, uy, pobre del niño, toda la semana le da lata a la mamá si no comulga. Es más, a mí me pasó un día, se me hizo curioso, llegó un niño a confesarse, de adolescente, y me dijo, hola, ya, ¿cómo estás? Y en fin, el preámbulo, ¿vienes a confesarte? Pues más bien me mandó mi mamá, yo no quiero. Me obligan. Y ahí está afuera, vigilando, así, tal cual. Y conozco a la señora y al niño, lo ubico bien. Y ahí está afuera vigilándome. Pero yo no quiero confesarme. Es más, no creo en el perdón de Dios, tal cual. Valiente el muchachito, adolescente de secundaria.
Le digo, mira, para que salves la situación, platícame de lo que tú quieras, te voy a dar una bendición. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Ya, no, que las materias, que los exámenes. La mamá vigilando que estuviera hablando con el padre, aunque no fuera de confesión. Ahí se me hace un abuso de la mamá y va contra la conciencia del niño. A fuerzas los sacramentos no se dan. Que Dios te bendiga, y hasta vio la señora que dice el signo de bendición, no fue absolución, y el niño con eso contentó a la mamá, no faltó de hipocresía, sino fue sincero y ya se fue. Pero eso no se tendría que hacer. Los papás tienen que respetar la conciencia. ¿Por qué no comulgas? Déjalo. También hay quienes se meten en la conciencia. Algún pecado, y luego si son mujeres, has de andar con alguien. Luego piensan en alguna infidelidad. Si no comulgas, al revés, ¿por qué los hombres a las mujeres no? También les dicen lo mismo. No comulgas por algo, a lo mejor me es infiel. Casi siempre piensan en una traición de ese tipo. Entonces los sacramentos se involucran con otras intenciones, ¿verdad? Es la gracia y el amor a Dios lo que nos debe llevar a la comunión. Bueno, se están enterando de cosas que ni siquiera se imaginaban, pero creo que es lógico que lo sepan. Es que es la realidad, por eso tenemos que tener mucho respeto por cuando vamos a comulgar. No pararnos como automáticamente diario, no. Quizá hoy no estoy preparado. A veces hasta una mirada es causa de que no comulgues. Hay veces que son miradas o llenas de envidia, de odio, de impureza, de soberbia. El barrer a una persona así de arriba abajo le puede ser un daño, una falta de caridad grande. El menospreciar a alguien, el decirle una palabra ofensiva. ¿Qué tiene? Una palabrita, pero una palabra que va con todo el veneno para hacerle daño y hacerla sentir mal. Incluso hasta lo han pensado, voy a golpearle donde más le duele. ¿No han oído esas expresiones? Y con eso vas a comulgar, cuando el principal mandamiento es el del amor. Bueno, vamos a continuar con el otro tema del serie de comentarios 82. Habla de Judas y dice que los que comulgan indignamente son como Judas. Todos sabemos que Judas traicionó al Señor. Vean qué fuerte habla Orígenes, el hombre santo que entendía, siglo III, ya pasaron 17 siglos, y él hace 1700 años lo entendía más perfectamente que nosotros. Por eso conviene estudiar a los padres de la iglesia, en este caso a un escritor eclesiástico. Vamos a leer Mateo 26:30. Puedes entender la mesa espiritual y el alimento espiritual y la cena del Señor, de todo lo cual se había dignado Cristo hacerle partícipe a Judas. Verás todavía más la grandeza de su maldad, pues que entregó al Salvador, Maestro y a la vez alimento de la divina mesa y del cáliz, y esto en el día de la Pascua, sin acordarse en los bienes corporales del amor del Maestro, ni en los espirituales de su doctrina, repartida siempre sin envidia. Como son en la iglesia todos aquellos que ponen acechanzas a sus hermanos, con los cuales frecuentemente estuvieron juntos en la misma mesa del cuerpo de Cristo y en el mismo cáliz de su sangre. Hacer daño a quienes comulgaron en la misma mesa, en la misma misa a veces. Aquí una vez me tocó, me reí, pues se me hace divertido, pero que saliendo de una misa de domingo hubo un pleito entre dos señores, creo que habían comulgado los dos. No sé, no me acuerdo, yo ni los conocía, pero a la salida por el estacionamiento, porque algo hubo ahí de problemas de tráfico, se liaron a golpes, iban saliendo de la misa y quizá habían comulgado, participado de la misma mesa y después odiándose uno a otro. Pero eso, aunque no sea de golpes físicos, a veces lo hacemos de daños, hasta de crítica. Nos juzgan a los católicos que vamos a misa, pero esos después de comulgar, todavía ni se pasan la hostia, ya están criticando a la salida. ¿No han oído eso que nos juzgan? Muerden a los demás. Todavía no asimilan la Eucaristía y ya están haciendo daño. A veces son personas que nos ponen defectos
injustamente. Quieren justificarse que ellos no se acercan a Dios. Y dicen que los católicos somos los peores. Esos que comulgan y esos que rezan son los peores. Son hipócritas. Pero no siempre son justos, porque hay mucha gente santa, así como estamos diciendo. Ojalá nosotros seamos de ese número de personas que comulgando nos esforzamos. Podemos caer en errores, pero nos esforzamos, somos conscientes, hacemos obras buenas que solo Dios sabe. A eso estamos llamados. Y eso no lo ven quienes juzgan, porque tienen odio. Cuando alguien tiene odio, no es un juicio imparcial. A todo lo que vuela. Ahora, esas mujeres feministas en esta semana, ¿ustedes creen que iban a hacer daño a los que estaban custodiando los templos porque eran malos? Tienen ya un odio contra la iglesia. Por eso no podemos basarnos en un juicio recto de ellos. Elohim, Adonai.